Buenas tardes, amigos de Generación Francisco. Estamos en nuestro espacio Voces del Pueblo y hoy vamos a tener dos amigos, dos visitas de la hermana República de Chile. Bueno, estamos para conversar con ellos, Nadia Vilat y Pablo Casano, y Eva, que nos ayuda con los enlaces. Están con nosotros Janet Pérez, que es de la Araucanía, de la zona sur de Chile, comuna Padre Las Casas, que es una trabajadora de la educación pública. Y también está con nosotros Augusto Fuente Calderón, que vive en la zona de Concepción, y ambos son de la Red de Laicos y Laicas de Chile. Y vamos a tratar de conversar con ellos sobre los finales, las conclusiones de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, y si podemos avanzar sobre el sínodo de la sinodalidad. Hola Nadia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, me sumo al agradecimiento a Augusto y Janet por compartir con nosotros este ratito. Bueno, y como decía Pablo, vamos a comenzar un poco conversando y queríamos pedirles que nos cuenten a ambos cómo ha sido su experiencia en esto de ser parte de esta red de laicas y laicos de Chile y cómo ha sido un poco ese proceso vinculado también a los distintos procesos políticos, sociales, eclesiales que han vivido como país. Hola, sí, muy buenas tardes. ¿Me escucho bien? Sí, bien. Perfecto. Encantada de poder compartir con ustedes esta tarde, de la invitación que nos hacen, de este camino que empezamos a andar juntos. Nosotros, bueno, pensamos que hay tres eventos que son los que nos motivan a irnos reuniendo, ¿no? Primero, todos los casos de abuso de la Iglesia que se grafican fuertemente en lo que fue el caso Cararima, que es uno de los más conocidos y más emblemático también por la influencia que tiene en la alta sociedad chilena y la clase política. También está el nombramiento del obispo Barros, parte de este clan Cararima en Osorno, y la comunidad osornina, los católicos y hombres y mujeres que enfrentaron, digamos, que dijeron su palabra y que no aceptaron un obispo que tuviera esta conexión, ¿es cierto?, con los abusos. En ese tiempo todavía no se sabía cuál era la dimensión que eso implicaba. Y también, por último, la venida del Papa Francisco en enero del 2018 a Chile, con las dificultades que tuvo con la organización de la visita, que fue sin el pueblo, que fue como muy de la cúpula de la estructura eclesial, y que no permitió mucho desarrollo en las fases de su presencia y de poder estar, ¿no?, en esta visita, de ser parte de ella, de la organización. Entonces luego de eso dijimos, ya esto basta, y nosotros los laicos, hombres y mujeres, tenemos que decir algo, tenemos que juntarnos para ir viendo cómo podemos realmente ir viviendo ser seguidores de Jesús en este tiempo, ¿no?, con estas complejidades que nos presenta la orgánica de la Iglesia, la jerarquía, ¿no?, y los pocos espacios que sentíamos que teníamos, y la falta de verdad, la falta de cuidado que apreciábamos en las diversas organizaciones eclesiales. Entonces, nos juntamos así casi espontáneamente, colectivos, comunidades de base de todo el país, en abril del 2018, y empezamos estas juntaciones que han sacado un poco de jugo en adelante, que han dado harto que construir y que caminar. Bueno, y después de lo que dice la Janet, también para complementar una cosita que pasó con la visita al Papa, es que el Papa tuvo muy cerca de él, por mala información de la Conferencia Episcopal Chilena, a Barros, justamente este obispo que era tremendamente criticado en Osorno porque
estaba acusado de encubrimiento, en el caso Caraíma, entonces lo tuvo muy cerca. De hecho, el Papa cuando se va de Chile pide disculpas por esta situación y después posteriormente escribe una carta al pueblo de Dios. Pero ahí se produce este movimiento de varios, a partir de abril de 2018, y se toma la decisión de convocar un sínodo autoconvocado y autogestionado. Ustedes saben que los sínodos los convocan los obispos nomás, ¿cierto? Y se convoca a un sínodo laical. Y empezamos a organizarlo y se hace en enero del 2019. Entonces, en ese sínodo lo que hicimos fue basarnos en la metodología del ver, juzgar y actuar, en que vimos lo que nos estaba pasando, vimos las causas por qué estaba pasando, soñamos también una iglesia y un laicado distinto, y definimos algunas líneas de acción. Ahí yo creo que también pasamos como movimiento laical desde la problemática del abuso, que era lo que nos había lanzado a mirar que necesitábamos un cambio en la iglesia, a darnos cuenta que habían problemas más estructurales, que no era solamente el abuso, sino que había una estructura, había un tema sistémico de la iglesia, que de no cambiarlo, los abusos seguían a seguir ocurriendo. Entonces realizamos este primer sínodo, sacamos una serie de conclusiones que es una mirada interior. Y en el año 2020 queremos también mirarnos y hacemos una segunda asamblea sinodal en que la mirada ya no es cómo nos insertamos en el mundo, cómo laicado nos queremos actuar en la sociedad, cómo queremos construir reino en esta sociedad, cómo hacer sociedades más justas, fraternas, etc. Y cómo queremos hacer realidad esta mirada de iglesia distinta, una iglesia más horizontal, más fraterna, igualitaria, sin exclusiones, etc. Y hacemos una segunda asamblea sinodal, y entre ambos, que es una mirada interna y una mirada de una iglesia o un movimiento laical en salida, vamos constituyendo primero un pacto de lo que queremos ser como red laical. Al principio éramos un grupo de movimiento sin orgánica, y para el segundo asamblea sinodal nos damos cuenta que necesitamos un poquitito de organización. Somos una red de territorios que está desde nuestro país bastante largo, lo que nos decía Pablo en estos intentos a lo mejor de venir a Chile, uno se da cuenta, Chile tiene como 4.000 kilómetros de largo, bueno, más larga, más grande es Argentina, más largo es Argentina, ¿cierto? Pero nosotros somos tan angostitos que esta longitud se nota mucho más. Entonces, estamos bastante extendidos, cubrimos todo el territorio nacional como red, y nos dimos una organización y hemos podido en esta organización ir consolidando algunas cosas como los puntos de acuerdo, los principios que nos reúnen, las miradas que nos reúnen. Y en un principio hemos ido pasando de una diversidad que a veces no era fácil trabajar, a darnos cuenta y poder aprovechar esa diversidad que hoy día nos enriquece. Entonces yo creo que hoy día estamos en una fase de poder desarrollar una acción ya mucho más consolidada como red de laicos y laicas, y estamos actuando, digamos, en diferentes ámbitos, tanto territorialmente como nacionalmente. Eso más o menos como un resumen lo más breve posible. No sé si la Janet tiene algo más que... Excelente. Solo decir que hay una cuestión de fondo que nos mueve, nos sentimos animados por el Espíritu Santo en esto, la fuerza y la convicción que tenemos está en la presencia del Espíritu y en ser seguidores de Jesús en este tiempo. Y muy amparados por lo que el Papa Francisco nos provoca, ¿no? con su palabra de iglesia en salida, de hagan ruido, de tomen ustedes el liderazgo, o sea, no esperen que sean las jerarquías eclesiales quienes les inviten a algo, sino que háganlo ustedes. Si necesitamos cambio, empiecen. Y en eso nos sentimos como fortalecidos para hacer este camino. Sí, pues complementando, nos sentimos corresponsables, digamos. Yo creo que la carta del Papa nos invita a ser protagonistas, a no balconear, nos dice, no nos sentemos en los balcones a mirar lo que pasa, sino que
Y en ese sentido hay bastante sintonía y hemos podido trabajar juntos en ese mismo espíritu. Iba a decir un poco esto de que en el discurso que da Francisco con los movimientos populares, dice en un momento que el futuro de la humanidad está en manos de los pueblos, no solo de los dirigentes, sino en manos de los pueblos, ¿no? Y este proceso creo que un poco ha entendido eso, y también la importancia de ver esto, que quizás al principio fue una reacción al dolor de una situación difícil, digamos, que atravesaron como comunidad, y que después lo pudieron transformar en un proceso de organización y con la esperanza de construir una iglesia que sueñan como comunidad, ¿no? Y lo importante es. En ese sentido, por ahí preguntarles que nos cuenten también cómo ha sido su participación en el proceso que ha significado la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que ha significado de alguna manera o de muchas maneras una noticia muy importante para los pueblos de esta parte del continente. ¿Cómo lo han vivido? Yo solo quizá antes de que Augusto pueda contarte eso, me parece que es súper importante también la sintonía que hay hoy día en Chile respecto de los movimientos sociales, de toda esta transformación político-social que tenemos en el país. Te quedaste en silencio, Janet. Ajá. Janet, no te llames. Ahí está. Hola. Ahora sí, Janet. Ahora de vuelta, por favor. Sí, decía la sintonía que hay con los procesos políticos sociales que vivimos en el país desde el octubre del 2018, del despertar que decimos acá, ¿no? Y también de estos cambios de transformación de la iglesia que tienen que ver con el protagonismo o el hacerse corresponsable, como decía Augusto recién, de vivir la fe en este tiempo. Lo que significa arremangarse y poner a Jesús hoy día en este espacio-tiempo en el que estamos. Eso, y ahí la Asamblea Eclesial también nos ayudó mucho, así que dale, Augusto. Sí, pues el resultado de la segunda Asamblea Sinodal fue mirarnos como laicados, cómo actuábamos en el mundo, en la sociedad, en la política, cómo íbamos descubriendo los Jesús que hoy día estaban sufriendo en nuestra sociedad, digamos, y esa planificación de esa segunda Asamblea Sinodal coincidió con el estallido social, digamos. Entonces fue muy, muy oportuno. Y la Asamblea fue como una continuación de esto. Nos pareció una invitación muy buena del Papa. Yo creo que el Papa Francisco pone al laicado explícitamente como protagonista de la búsqueda de otra forma de ser iglesia, responsables de los cambios que se requieren en la iglesia. Ya nos había dicho Fratelli Tutti que éramos responsables de la sociedad, pero nos dice, ustedes son protagonistas de los cambios de la iglesia. Yo creo que eso fue un acento importante y a nosotros nos hizo mucho sentido, así que promovimos mucho la Asamblea Eclesial, promovimos también la realización de encuestas, hicimos una encuesta grupal, lanzamos un foro sobre sinodalidad y democracia, en el foro en que participaron más de 210 personas, lanzamos otro foro con la red de Chillán, que era sobre comunidades de base. Entonces estuvimos muy involucrados. Ahora, nuestra expectativa siempre fue, o por lo menos de algunos, sobre todo que había desmotivación con un discurso, bueno, esto siempre se ha hecho en la iglesia, pero después no pasa nada, no se transfieren los resultados, no hay cambio. Pero nuestra motivación era mucho que el gran cambio que se podía esperar, más que un documento final y que se implementara, era la efervescencia, el movimiento que se iba a producir en las laicas y los laicos, digamos. Eso era lo más importante. Y nos encontramos que a poco andar estábamos en contacto con toda Latinoamérica, con diferentes movimientos, y encontrando espacios comunes y conversando. Entonces, yo creo que esa ha sido una iluminación muy grande de Francisco, de invitarnos a los laicos a ponernos en ese rol y a motivarnos a conversar, a encontrarnos. Entonces yo creo que fue eso muy bueno. Participamos en lo formal y también hemos participado muy fuertemente en todo lo que se ha producido informalmente producto de la Asamblea.
Sí, sumar que aprendimos con la asamblea eclesial quizás cómo irnos organizando más y mejor, ¿no? Cómo ir asentando, cómo profundizando, aconchando lo que esta intuición del espíritu iba provocando en cada uno de los que participábamos. Y de estos eventos que eran nuestras asambleas sinodales, ¿cierto? De estas dos que hicimos, la primera en Santiago, la segunda en Concepción, pasamos de esos eventos esporádicos uno al año a empezar a tener procesos que nos implicaban irnos encontrando permanentemente, y no solo con tu comunidad, con la que uno participa siempre, sino que encontrarnos con otros. Y eso implicaba tomar aire, como refrescarnos, como animarnos entre todos, porque había mucha desesperanza. Primero por todo lo de abuso, y después por la pandemia, y después porque no nos podíamos encontrar, y después porque no podíamos usar la telemática, y una serie de cosas que empezaban como a dificultarnos, y que en estos encuentros como que nos oxigenaban, y vamos, y era como tomarse la mano de otros que estaban lejos en el país. Después, cuando nos sumamos ya con EPEC y con ustedes, y con otros hermanos y hermanas de Latinoamérica, era así como, wow, así queremos vivir, ¿no? Con estas conexiones que iluminan y que animan en el seguimiento de Jesús. Ya han adelantado algo, pero quisiéramos por ahí que profundicen un poquito en cómo se ha dado este proceso de esta red latinoamericana que está dando sus primeros pasos, y un poco qué esperan ustedes de este proceso de acá en adelante. El proceso partió, yo creo que espontáneamente, sin darnos cuenta. Yo creo que un gatillador de este proceso, por lo menos en el caso nuestro, fue los espacios que fueron abriendo EPEC. EPEC fue abriendo espacios donde nos empezamos a encontrar en este entorno de asamblea eclesial con diferentes movimientos latinoamericanos. Y empezamos a conversar. Augusto, te interrumpo para preguntarte qué es EPEC, porque por ahí nos están escuchando y no conocen. Espacios Populares de Exploración Cristiana, es un movimiento mexicano de laicos que abrieron un espacio para conversar, digamos. Yo creo que hacen cursos, hacen charlas. Espacio Popular de Exploración Cristiana. Entonces empezaron ellos a abrir aprovechando que no nos podíamos reunir, sino que era todo vía telemática. Empezaron a hacer muchos cursos, charlas, solamente a conversar. Y ahí nos empezamos a encontrar, yo creo, nos encontramos unos con otros y se empezaron a dar estos diálogos. Y nos empezamos a dar cuenta, además por los foros, que teníamos, a pesar de nuestras diferencias culturales, históricas, estábamos viendo situaciones muy similares, teníamos sueños similares, también teníamos un anhelo de otra iglesia, y también anhelos de sociedades distintas a las que estaban sucediendo en nuestros países, que nos estaban aunando, y que a lo mejor nos hacía sentido conocernos más, conversar, para ver si había puntos de acuerdo. Y así se empezó a dar la conversación. Partimos primero con EPEC, y a través de EPEC conversamos con Generación Francisco. Y nos juntamos a conversar nomás. La verdad que no había nada más que conversar, y de repente empezamos a darnos cuenta que tenía sentido. Y dijimos, bueno, conversemos con otros, pues. Y empezamos a invitar en este espíritu de caminar con muchos. Como decía la Janet, cuando tú escuchas en los comentarios latinoamericanos, de repente hay gente que está muy sola en algunos países, y dice, oye, esto me da esperanza de saber que hay otros con los cuales puedo caminar también. Entonces, cuando uno de repente cierras tu mundo a tu comunidad o a tu país, hoy día en realidad yo creo que somos todos hermanos, y debemos apoyarnos y caminar en este proceso juntos, construir entre todos, encontrar entre todos la forma de seguir a Jesús, de aprender de otros, de compartir las diferentes formas, de aprovechar la experiencia. Y eso, Janet. Sí, solo sumar que las redes
y todos estos espacios telemáticos de Zoom y Meet que desconocíamos o no usábamos antes de nos han ayudado a repensar la patria grande, a repensar estos lazos latinoamericanos que están. Incluso nos hemos animado patuamente, no sé cómo se traduce en argentino, sería como osadamente, a, a plantear que es como lo que empezaron los obispos, esa intuición también no, en realidad preconciliar, cuando se juntaron en Río de Janeiro, ¿no? Para hacer un sínodo de una conferencia, no, la previa a la conferencia, esta articulación entre los obispos latinoamericanos en el 55 en Río de Janeiro, que después pasa a ser, ¿cierto?, lo que conocemos como Conferencia Episcopal Latinoamericana, y con los documentos eclesiales de Medellín y Puebla, especialmente, que nosotros miramos con más cariño, pero también después Santo Domingo y Aparecida. Creo que hay una sintonía con los obispos de esa época. Creo que es tomar el testimonio, ¿cierto? Y seguir en esa línea de mirar nuestras dificultades y nuestras fortalezas latinoamericanas en conjunto. Y que a veces cuando uno se encierra mucho en su lugar, en su país, en su comunidad, parece que no hay salida. Y cuando ves que hay otros que también están enfrentando, que no sé, todo el trabajo que está haciendo Iglesia en Minería, todo el trabajo que está haciendo la pastoral aborígena, indígena de toda Latinoamérica, y esas redes que tiene a lo largo de todo el continente y tantos más. Hay muchas congregaciones que trabajan también articuladamente en Latinoamérica, pero trabajamos de espaldas entre nosotros. Entonces, lo que quisiéramos con esto es poder tener puntos de encuentro. No sé si trabajar en conjunto, pero poder sabernos y relacionarnos de tal forma que podamos sentir que esta es una caminada común. Y eso para nosotros es sinodal, ¿no? Este camino común que compartimos, y que tiene diferentes vertientes, y que tiene diferentes ritmos, y qué sé yo, senderos, pero que nos encontramos en algunas esquinas del camino, ¿cierto? Y nos animamos en eso. Sí, eso. Diría también que lo que estamos aprendiendo es a trabajar colaborativamente, a colaborarnos entre nosotros. Como decía Janet, muchas veces estamos haciendo cosas parecidas o distintas y no sabemos, no las conocemos. Hay experiencias como la que ustedes contaban recién, súper valiosas, de poder sumar y poder aprender. Y yo creo que lo que se espera a lo mejor en el largo plazo es también en aquellos puntos que tengamos acuerdo, en los puntos que creamos que son similares, a lo mejor empujarlos juntos, también lo que significa un cambio más profundo en la iglesia, digamos. Estamos en una primera etapa que principalmente nos estamos escuchando y conociendo, pero a futuro probablemente vamos a encontrar puntos comunes que entre todos puede ser más fácil para empujarlo y tener mayor incidencia en cambios que son importantes dentro de la iglesia. Entonces creo que también eso puede ser un elemento y una esperanza de cambio más potente y de un camino, acelerar este camino que nos ha impulsado Francisco en este último tiempo. Sin Y duda, hay como, dale. sí que hay como dos verbos, diría yo, que se conjugan fuertemente en este tiempo, en las distintas experiencias que hemos tenido. La primera es escucharnos. Cuando los denunciantes, el caso Karadima, lo recibió el Papa en Roma, después de todo su periplo, y que finalmente fueron escuchados. Eso fue lo que ellos más dijeron, ¿no? Cuando volvieron a Chile, dijeron, por fin nos escucharon, por fin. Y creo que el proceso de escucha también tiene esa misma intuición. Ahora que en lo que pasó realmente haya sido, creo que son pasos que damos, pero lo que suena fuerte es la necesidad de escucharnos, el aporte que nos hace escucharnos de verdad, no solo decir, hablar, sino escucharnos
con el corazón atento, ¿no? Con el espíritu presto. Y lo otro es caminar juntos. Y eso como tener, compartir un objetivo, como encontrarnos en la vuelta del camino, como decía, con esta idea de que tenemos un camino y que lo hacemos juntos. Nadie está solo en esto. Yo creo que eso es contrasistema, eso tiene una versión política, eso tiene una remirada a la solidaridad, a la justicia, y a vernos en dignidad entre todos, ¿no? Me parece a mí que estas dos, no sé, verbos o conjugaciones van gritando fuerte en este tiempo, en los distintos procesos que hemos llevado, que creo que como en una espiral nos van dando como la pista por donde seguir, ¿no? Que nos van un poco llevando. Por eso nosotros nos sentimos movidos por el Espíritu Santo en esto. Cuando los escuchaba pensaba exactamente eso, ¿no? La importancia de que nosotros hoy desde Paraná y todos aquellos que siguen las redes de Generación Francisco estemos pudiendo conocer cómo ustedes han caminado esta experiencia, lo pensaba de esa manera. Digo, uno por ahí no puede quizás poner en palabras lo que realmente significaría la unidad latinoamericana, pero sin duda que empieza por algo como esto, digamos, en el que podemos encontrarnos, como dice Janet, escucharnos realmente, conocernos. Me parece una experiencia muy, muy rica. Pablo, no sé si quieres hacer alguna pregunta para cerrar. Sí, los últimos minutos que tenemos, Nadia. Bueno, en primer lugar, voto a favor de conocernos y establecer lazos de confianza, que es la base para la unidad de los pueblos de Latinoamérica. Los gobiernos pueden establecer acuerdos, nosotros precisamos llegarnos corazón a corazón, ¿no es cierto? Y eso es lo que perdura. Entonces un voto a favor o romper una lanza a favor de ese conocernos, que no es perder el tiempo, que es ganar en amistad, ganar en solidez. Y en segundo lugar, si han podido pensar, y decirlo muy brevemente en los minutos que nos quedan, algo con vistas al sínodo de la sinodalidad, al que ya estamos convocados, al que ya tendremos que estar, por lo menos empezando a pensar cómo aportar. Dele. Sí, yo quería sumar de antes, siempre me quedo como con idea de atrás, sorry Pablo, pero hace años participo acá de la Comunidad Teológica del Sur, que junta Neuquén y un poco el sur de Chile, y cambiar el pensamiento norte-sur era lo que quería aportar, ¿no? Quizás nos ayude también a escucharnos y a entendernos cuando nos pensamos este-oeste. Acá el pueblo mapuche dice que lo importante viene del este porque de ahí sale el sol, desde la cordillera, ¿no? Desde este lado de los Andes, pero tiene que ver con poner otro sistema de referencia. Y eso creo que es el aporte que podemos hacer, y de la sinodalidad, también un poco sumarnos, por lo menos lo que poco que hemos conversado nosotros al respecto, sumarnos desde este otro sistema de referencia, desde esta otra forma de ser iglesia, en la que especialmente las personas, mujeres, hombres, niños, niñas, somos parte, y somos parte protagónica porque seguimos a Jesús. Eso, no sé. Dale tu Augusto. Sí, adelante, Augusto. Yo creo que nosotros hemos definido que acá la jerarquía se sumó en forma bastante diversa, y yo diría que se sumó poco a la Asamblea Eclesial. Yo creo que lo mismo pasó en algunos países, México y otros países, lo que hemos conversado. Entonces, nuestra intención justamente es sumarnos al sínodo de la sinodalidad, pero también ser capaces de fijar una agenda propia que tiene que ver como eje central la sinodalidad. Fija, si podemos sumarnos, si se produce un envión importante, nos vamos a sumar. Lo hicimos así con la Asamblea Eclesial, pero si no ocurre nada en Chile por una tibieza de parte de la Conferencia Episcopal, nosotros igual queremos definir, y estamos definiendo una agenda propia,
que tiene que ver justamente con la sinodalidad, tiene que ver con formación en sinodalidad, con crecimiento, con escuchar, con compartir saberes con otros y poder sumar estos caminares juntos, de ir encontrándonos en diferentes puntos. Quizás no pertenecer a una sola, pero sí establecer puentes entre los distintos actores, tanto chilenos como latinoamericanos. Entonces, yo creo que nosotros queremos participar, pero también si no se da, porque en Chile no se produce, tenemos una agenda propia, pero que va muy de la mano con la sinodalidad. La sinodalidad para nosotros es el eje central que hoy día nos motiva como red de laica y laico de Chile. Me parece excelente tu punto de vista, y en especial porque cuando Francisco convocó a la Asamblea Sinodal, utilizó además una palabra, coraje. Y nos pidió coraje, y creo que de eso es lo que ustedes están hablando. Les comento que en estos de conocernos más y de intimar más, el sábado 18, de 13 horas a 15 horas, o sea, de la 1 p.m. a las 3 p.m., hemos sido invitados por nuestros compañeros del EPEC a participar de una mesa de diálogo, así que ya están invitados ustedes y todos sus compañeros de la red laical. Y bueno, estamos en el tiempo, no sé, algo más, Nadia, para despedirnos. No, simplemente volver a agradecerles por compartir con nosotros este espacio. Un abrazo enorme. Bueno, hemos estado, queridos amigos de Generación Francisco, en nuestro espacio Voces del Pueblo, con nuestros amigos de Chile, con Janet Pérez, bien del sur, con Augusto Fuentes del sur, pero un poquito más al norte, y bueno, y hermanos latinoamericanos, hermanos cristianos y hermanos latinoamericanos. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de conversar. Un agrado. Un abrazo. Que esté muy bien, un abrazo.